Lectura bíblica Hebreos 13 del 5 al 6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? En una comunidad rural, una persona de la comunidad fue a visitar al pastor de esa comunidad, al pastor de esa comunidad rural, y le fue a contar pues algo muy desagradable que estaba viviendo en su casa. Llegó y le dijo, no sé qué hacer, pastor, la vida es insoportable, somos 9 de nosotros en la familia viviendo en la misma habitación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Estoy desesperado, ya no cabemos, no encuentro realmente contentamiento al estar allá. Y el pastor le respondió, está muy sencillo tu caso. ¿Tienes cabra? Sí, tengo una que nos da leche, pues lleva tu cabra a la habitación con ustedes. Y él se quedó viéndolo así como, ¿cómo? Sí, lleva tu cabra y que duerma ahí con ustedes. Y el hombre estaba incrédulo, pero este pastor le volvió a insistir, no, haz lo que te digo y vuelve aquí en una semana. Y una semana más tarde el hombre regresó todavía más angustiado que la semana anterior y le dijo, es imposible, no podemos soportarlo, le dijo al pastor. Esta cabra está sucia, huele mal, está apestosa, hace ruidos, hace sus desechos por todas partes, no hace caso. El consejo que usted me dio es horrible. Y le dijo el pastor, bueno, ten calma. Ahora vete a tu casa y deja salir a la cabra de tu casa y vuelve aquí en una semana más. Y entonces a la semana siguiente regresó el hombre contento, radiante, feliz, y dijo, la vida es hermosa, la vida es preciosa. Disfrutamos ahora que la cabra no está en la casa. Muchas veces el contentamiento y la satisfacción en la vida es una cuestión de perspectiva, de una correcta perspectiva de nuestras circunstancias. Estamos durante este mes hablando acerca de las tentaciones que tenemos alrededor en donde nosotros queremos encontrar la satisfacción de nuestra vida. Y hoy estamos hablando acerca de cómo Dios debe satisfacer nuestras vidas más que nuestras finanzas. Pero incluso entre el pueblo de Dios, la verdad es que la verdadera satisfacción no es común. No es algo que se ve día a día. Luchamos con la insatisfacción. Luchamos con el descontento. Pero aunque es raro, la satisfacción es solamente y realmente agradable para los creyentes. Y la satisfacción en nuestra vida, nuestra satisfacción financiera, implica un mandamiento para nosotros. Un mandamiento que nosotros podemos ver expresado en estas palabras que el autor de Hebreos ha dicho en los versículos 5 y 6 de Hebreos 13. Que estar contento significa estar satisfecho con lo que tienes, estar contento con lo que tienes. Porque cuando nosotros nos quejamos de nuestras circunstancias, de alguna manera nosotros estamos desafiando el amor de Dios, la provisión de Dios, la bondad de Dios, la bondad de nuestro Padre Celestial. Muchas veces no lo pensamos, pero estar insatisfechos,
estar en descontento implica que de fondo pensamos que Dios no nos está proporcionando lo que necesitamos. Y eso puede hacer un grave problema en nuestra vida. Eso puede llevarnos a muy malas decisiones en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, el descontento, esta insatisfacción de vida fue el pecado de Israel durante el tiempo en el desierto. Dios los había rescatado, los había librado milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Él estaba satisfaciendo milagrosamente todas sus necesidades. Pero, y sin embargo, el pueblo solamente se quejaba y se quejaba de las dificultades y de todo lo que los amenazaba. Y su anhelo muchas veces era regresar a la esclavitud, regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque en esa época de su vida estaban insatisfechos. Y la exhortación de nuestro texto a vivir en contentamiento, a vivir en satisfacción financiera en nuestra relación con Dios, es algo que el autor de Hebreos no empieza a hablar ahí en Hebreos 13. Tiene un contexto un poco más amplio. Por ejemplo, déjame leerte el versículo 36 del capítulo 10 de Hebreos. Dice así: también se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Ahora quiero que leas con atención conmigo estos versículos. Hay algo que les estaba sucediendo, hay una circunstancia que ellos están enfrentando en esta época de sus vidas. Y esa circunstancia que ellos están enfrentando es que les habían confiscado sus bienes. Pero en un inicio, dice este versículo, lo aceptaron con alegría. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba en un pensamiento mayor. Estaban conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Pero, al parecer, las circunstancias habían estado llevándolos a apretarse más en sus finanzas. Al haber sido despojados de todos sus bienes, al estar siendo perseguidos, al empezar a experimentar ciertas dificultades, ciertos problemas para alimentar a sus familias, ciertos problemas para vestir a sus hijos en medio de la persecución, pareciera ser que ellos, la iglesia a la que está dirigida Hebreos, la iglesia que está siendo perseguida, la iglesia que está siendo atormentada, están empezando a desconfiar de la provisión de Dios. Y aún en esas circunstancias, Dios los llama al contentamiento. Así que eso es algo interesante. Porque aún en las peores circunstancias en las que la iglesia se puede encontrar, Dios nos llama al contentamiento. Dios nos llama a confiar y a decir, puedo estar satisfecho en Dios. Y esta es la verdad que yo quisiera compartir contigo entonces. La satisfacción en nuestra vida se cultiva sacando de raíz la codicia y construyendo tu vida en Dios. Dios te está llamando a la satisfacción en Él. Dios te está llamando al contentamiento en Él. Pero esta satisfacción se cultiva sacando de raíz la codicia y construyendo tu vida en Dios. Y quiero decirte tres cosas brevemente aquí. La primera de ellas es esta: la satisfacción debe ser cultivada. La satisfacción no es algo, o el contentamiento no es algo natural, no es algo que aparece de pronto, mágicamente en nuestras vidas. No, la satisfacción debe ser cultivada. Allá en Filipenses 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice esto: he aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, en cualquier situación en que me encuentre.
lo he aprendido. Pablo está diciendo, esto no es algo natural en mí, sino que ha sido un proceso. Ha sido una lucha diaria. Aprender a estar satisfechos en Dios, cualquiera que sea nuestra circunstancia financiera, es algo que se ve como un proceso. Porque, ¿sabe algo? Usted puede estar satisfecho con Dios ganando 5,000 pesos, 10,000 pesos, 30,000 pesos, 50,000 pesos, 80,000 pesos, o puede estar insatisfecho con Dios ganando 100,000, 80,000, 70,000, 50,000 pesos. La satisfacción no tiene que ver con nuestras circunstancias, sino que tiene que ver con algo que nosotros vamos cultivando en nuestro corazón. Y si Pablo tuvo que aprender a estar contento, pues por supuesto que nosotros también. Porque si algo tenemos nosotros en común con Pablo, es que somos los mismos pecadores. Es que todos luchamos con esto. Es que todos buscamos momentos para quejarnos de nuestra circunstancia y dejamos de ver la perspectiva correcta de las cosas. Ahora, yo quiero que sepas que realmente el mundo constantemente busca hacernos sentir descontentos. Toda la publicidad que vemos, ya sea en la televisión, en los espectaculares, en los catálogos, está en el internet, en las redes, está diseñada para hacerte pensar una cosa: necesito este producto para ser feliz. ¿Verdad? Necesito esa hamburguesa para ser feliz. Necesito esos zapatos para ser feliz. Necesito ese auto para ser feliz. No sé cómo estén actualmente las cifras, pero estuve leyendo y hace poco leí que una persona promedio ve más de 1 millón de comerciales en 20 años. 1 millón de comerciales. Y si tú divides esa cifra en 20 años, son 137 comerciales, 137 spots de publicidad por día. Así que estamos invadidos por la publicidad. Estamos invadidos por el marketing. Estamos invadidos con esta idea de buscar satisfacción. Cierta satisfacción, cierta felicidad. Y tenemos que luchar contra esa influencia en nuestras vidas. Pero antes de ir más lejos, déjame abordar una pregunta que nuestro texto plantea y que quisiera aclarar. ¿Es incorrecto buscar mejorar nuestras circunstancias mediante el trabajo duro, mediante la búsqueda de un mejor ingreso? La pregunta opuesta sería: ¿deberíamos preocuparnos por las cosas materiales y nuestra condición financiera, por lo que estamos pasando? ¿O simplemente deberíamos nosotros dejarnos ir por la vida sin ninguna ambición, viviendo, verdad, con lo que Dios pone en la mesa y llevándolo a la boca? ¿A qué nos llama Dios? ¿A trabajar duro o a no preocuparnos por nada? Y esta es la cuestión muchas veces con nuestras finanzas. Porque ¿sabes algo? Existe una tensión en esto, una sana tensión en esto. Por un lado, la Biblia está a favor del trabajo duro. La Biblia está a favor del esfuerzo. La Biblia está a favor a que te dediques, a que seas enfocado, a que trabajes fuertemente. Primera de Timoteo 5:8 dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y la Biblia muchas veces ve a la riqueza y a las bendiciones, a una buena condición financiera como una bendición. Y nos llama a administrarlo sabiamente. Pero por el otro lado, también la Biblia nos habla acerca de los peligros de esto. Jesús dijo
En Mateo 19:23 les aseguro que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, pero ¿se refiere al rico por el rico o el rico por su condición en el corazón? Primera de Timoteo 6:9-10 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Y estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Así que al mirar estos pasajes, tú y yo podemos notar algo, una tensión. Así que, ¿qué es lo que resuelve esta tensión? ¿Qué es lo que resuelve que por un lado Dios nos llama al trabajo duro y por un lado Dios dice que una buena condición financiera puede ser parte de una bendición a tu vida, y por otro lado te dice la Biblia que puedes caer en lazo de tentación, que puedes irte tras ellas, que puedes codiciarlas y que incluso el reino de los cielos en tu vida está en peligro? ¿Qué resuelve esta tensión? Bueno, lo que resuelve esta tensión son nuestras motivaciones. Lo que resuelve esta tensión es lo que está cultivado en nuestro corazón. Si tú obtienes finanzas y con esto satisfaces las necesidades de tu familia, tus necesidades personales de manera legítima para que no seas una carga para otras personas, eso es correcto. Si tú quieres más dinero para poder dar más y más y más y más para el extendimiento del reino y para la ayuda a los demás, eso es hermoso. Pero si tu corazón se inclina a la riqueza en lugar del Señor como la máxima seguridad de tu vida, como la máxima satisfacción de tu vida, como el método para lograr tu identidad, entonces ahí ya te perdiste, has cruzado la línea. Porque entonces estamos almacenando tesoros en la tierra en lugar de en el cielo, y la Biblia dice que lo perderemos todos. Si tú vives en abundancia, pero no ayudas a los pobres, entonces estás cometiendo el pecado que Dios acusaba a Sodoma ahí en Ezequiel 16. Si tú buscas satisfacción en el dinero y en las cosas en lugar de Dios mismo, entonces la Biblia te dice, tú estás vacío realmente. Por lo tanto, ten cuidado de que no te engañen. Por eso, la satisfacción es algo que debe ser cultivado. Es algo que debe ser cultivado cuando tenemos poco, y es algo que debe ser cultivado cuando tenemos mucho. Eso es lo que el apóstol Pablo en Filipenses 4 también nos recuerda. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Estoy acostumbrado a todo, he sido probado en todo, a tener mucho y a tener poco. He aprendido a estar satisfecho. Si no estamos satisfechos en lo poco, créeme que no vas a estar satisfecho en lo mucho. Hay una frase, no sé si es muy mexicana, pero hay una frase que seguramente has escuchado: no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. ¿Sí sabes eso? Muchas veces nuestra mente está en esto: si yo ganara 5,000 pesos más, si yo ganara 10,000 pesos más, amado, no hay dinero que alcance. Porque cuando ganes eso, si tu corazón no está cultivando satisfacción en Dios, se te va a ir de alguna manera. ¿Y cómo quedará tu corazón? Aún quedará y estaremos insatisfechos. Pero ahora, ¿cómo cultivamos esta satisfacción? Bueno, 2, el contentamiento
La satisfacción se cultiva sacando de raíz la codicia. Nuestro pasaje en Hebreos 13 nos dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Pareciera muy mexicano ese verbo, ¿verdad? Conténtense. ¿Verdad? Como aquíétate, que te decía tu mamá y te daba uno. Conténtense, te dice tu Padre Celestial en esta mañana. Y ¿sabes algo? Esto es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque no es la primera vez que Dios habla y compara, ¿verdad?, la codicia con otros pecados también muy escandalosos. La Biblia presenta a la codicia como un terrible pecado. Lo presenta al igual que la idolatría. Y nos presenta durante muchas historias lo terrible que es la codicia. Arruinó a Balaam, arruinó a Acán, arruinó al siervo de Eliseo, arruinó al joven rico que tuvo a Jesucristo enfrente, arruinó a Judas Iscariote, arruinó a Ananías y Zafira. La codicia arruina a las personas, nos arruina, nos lleva a una insatisfacción tal que nos lleva a tomar más y más decisiones equivocadas. Y el Señor Jesucristo habla de eso. Nos habla a que descansemos en Él y dejemos las preocupaciones y las riquezas y los placeres de esta vida. Él dijo en Lucas 12:15: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y después de esto, el Señor Jesucristo habló acerca de un hombre rico, ¿verdad? Muy rico, pero muy tonto, que planeaba construir grandes graneros para su propia riqueza, pero que murió en esa misma noche. Y termina diciendo en el versículo 21 Jesucristo: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. La avaricia o el amor al dinero que nos presenta Hebreos 13 es una hierba peligrosa que va a estar apareciendo constantemente en nuestra vida. No sé si tienes jardín, pero hay hierba mala, ¿no? Y hay una frase también: hierba mala nunca muere. Es algo que cortas el pasto, le echas, ¿verdad?, químicos para que no, y solo es cuestión de tiempo, y otra vez va a crecer y se va a reproducir y se va a extender. La avaricia es así. Es algo que está muy metido en nuestros corazones. Y es algo que tenemos que estar conscientes y estar luchando con eso todos los días de nuestra vida. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, la Biblia nos da también esta perspectiva y esta solución. Primero, reconoce que Dios es el dueño de todo lo que tienes. Esta es la principal perspectiva bíblica de los bienes y las finanzas. No te pertenece, le pertenece a Dios. Dios es dueño de lo que tienes y tú y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado en bendición. Sea mucho o sea poco, pero somos administradores. No nos pertenece. Y por eso la Biblia nos insta constantemente a no afanarnos, porque no es nuestro, es de Dios. Así que confía, Él se puede encargar de ti. Aunque tal vez en este momento estés pensando y estés siendo tentado a decir en tu corazón: yo creo que Dios no se va a encargar de mí. Pero algo más es, y esto me gusta: pon tu tesoro donde quieras que esté tu corazón. Mateo 6:21 dice: porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro, tu meta en la vida es la casa en la playa, la mansión,
O una casa que al menos tenga 3 recámaras para que en una metas a tus hijos, en otra estés tú y en otra la cabra. Está bien. Pero si ese es tu tesoro, si esa es la meta en tu vida, adivina que ahí está tu corazón. Y donde está nuestro corazón, ahí están nuestras decisiones. Y somos consecuentes con lo que hay en nuestro corazón. Así que si esta es tu gran meta en la vida y ahí está tu tesoro, entonces ahí vas a poner tu corazón y todas tus decisiones estarán yendo en ese camino, hacia esa dirección. Si tu corazón, si tu tesoro entonces está en el reino de los cielos, entonces tú vas a invertir tu corazón ahí. Si tu tesoro está en el reino de los cielos, entonces tú vas a invertir tu corazón ahí. Y reconociendo que Dios es dueño de todo lo que tienes, darás y apoyarás. Apoyarás todos los esfuerzos que Dios está haciendo alrededor de ti para que el evangelio vaya creciendo. Apoyarás a las personas que estén necesitadas. Una de las grandes características de la iglesia del primer siglo era su generosidad. Era cubrir las necesidades de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Era una de las grandes marcas de la iglesia del primer siglo. Y amados hermanos, esa marca debe continuar y debe permanecer en nosotros. Debemos proveer. Debemos dar, debemos servir. Debemos ver más allá de nosotros. Y la fórmula para eso entonces es: pon tu tesoro donde quieras que esté tu corazón. Pero también haz que tu objetivo en la vida sea dar más, no acumular más. Ese es el objetivo de las bendiciones financieras y materiales de nuestra vida. Dios te lo da para que des más. Porque la Biblia dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el antídoto también contra el veneno de la avaricia y la codicia en nuestra vida. Cuando obtenemos más dinero, todos estamos tentados a gastarlo, o estamos tentados a conservarlo y acumularlo grandemente. Y yo estoy, por supuesto, estoy a favor del ahorro. Pero cuida que sea ahorro y cuida que no sea avaricia en tu corazón. Porque tal vez puedas estar siendo como aquel rico que dice: voy a destruir este granero y voy a construir otro más grande. Y tal vez Dios nos llame y nos diga: eres un necio. Las bendiciones que Dios te ha dado es con un objetivo: dar más y no acumular más. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 9:8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y tengan todo juguete nuevo que quieran. Así dice, ¿verdad? No, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dios te va a dar lo necesario, pero es para que lo pongas en acción. Para que toda buena obra y toda dádiva de Dios que ha puesto en ti, lo des en acción, lo pongas en acción para bendición de muchas personas. Y tercero, la satisfacción finalmente viene al construir tu vida en Dios y en sus promesas. La última parte de Hebreos 5 y 6 dice: porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré.
¿qué me puede hacer un simple mortal? La primera parte del versículo 5 es este gran mandamiento contra la avaricia, contra el amor del dinero. Es este gran llamado al contentamiento y a la satisfacción. Pero aquí está el gran soporte, el gran fundamento que Dios nos da. Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y entonces, dice el autor de Hebreos, podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Y en las circunstancias de sus oyentes, esto significa que los están persiguiendo, que los han despojado de todo, que apenas tienen para comer, pero aún ahí Pablo les dice: Dios es tu ayudador. Por eso, aquí yo quiero decirte un par de cosas más. Construye tu vida en Dios mismo, no en algo que deseas que Él te dé. Si estás usando a Dios para que Él te dé lo que deseas, nunca vas a estar contento. Y muchas personas, todos nosotros hemos sido tentados a esto. Muchas personas pensamos en venir a la iglesia en una relación con Dios para que Él nos dé. El pastor Tim Keller diría, hablando de la parábola del hijo pródigo o de los dos hijos, que una condición de nuestro corazón es que amamos las bendiciones del Padre y no al Padre. Amamos sus bendiciones, pero no a Él. Y ahora yo quiero decirte esto: muchas veces confiamos en sus bendiciones, pero no confiamos en Él. Confiamos en sus bendiciones, pero no confiamos en Dios. O sea, confío en el cheque, pero no en Dios. Confío en lo que Dios ha permitido que yo desarrolle y yo tenga, pero no en Él. Finalmente no en Él. Construye tu vida en Dios y no en algo que quieras que Dios te dé. Y construye, segundo, tu vida en las verdaderas promesas de Dios. Y aquí están las promesas de Dios, amados. Para nosotros, Dios no te va a abandonar. Dios no va a desertar de tu vida. Dios no va a huir. Dios no te va a dejar. Por más difícil que tu circunstancia financiera en esta mañana sea, tienes que aferrarte a esta promesa. Dios no te va a abandonar. Es una verdadera promesa. Esto es lo que pesa y es lo que debe cultivarse en nuestro corazón en contra de la ambición y la avaricia para encontrar satisfacción en nuestra vida. Dios no te va a abandonar. Y Dios va a ser tu ayudador. Y esto es maravilloso. ¿Y sabes cuándo somos más sensibles a ver a un Dios ayudador, providente, fiel, amoroso, bondadoso en nuestras vidas? ¿Sabes cuándo somos más expuestos a notar estas promesas de Dios? Cuando estamos atravesando una circunstancia muy difícil y muy complicada. Ahí es cuando notas que los frijoles son por gracia. Ahí es cuando notas que los 20 pesos para tu pasaje es bendición de Dios. En las circunstancias
más complicadas, Dios puede cultivar y tú debes cultivar satisfacción en Él. Y notar esto: Dios es mi proveedor. Dios es mi sustentador. Dios es mi ayudador. Dios es bueno. Ten contentamiento en Dios. Y cultiva esta satisfacción en Él. Y construye tu vida en Él. No busques a Dios por lo que Él pueda darte. Busca a Dios porque Él es la máxima satisfacción de nuestra vida. Padre, danos la oportunidad de que esto, Señor, lo podamos ver reflejado en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Somos tentados a quejarnos, somos tentados a luchar con esto, Señor. Lloramos por esto y eso no está mal, Señor. Pero danos, Señor, de tu amor y de tu gracia para encontrar contentamiento y satisfacción solamente en ti, por la obra de Cristo Jesús. Y amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Buenos días, estos son los avisos para nuestra comunidad. Si quieres conocer más sobre Dios y la Biblia, te animamos a dar el siguiente paso. Únete a nuestra clase Punto de Partida cada domingo a las 10:30 am. Solicita informes con Maite Berroa o Julie de Regil. ¿Sabías que puedes integrarte a un grupo pequeño entre semana? Anímate y solicita informes con Doña Mari Briceño o con Tai Rico. En la librería de nuestra iglesia tenemos recursos y materiales que pueden ser de bendición para tu vida. No olvides visitarnos. Gracias por tu atención.